Saludos hermanos, qué bueno es volver a saludarles y desear lo mejor de Dios para sus vidas. Este, ah, Durante estos días o los programas que vamos a tener, vamos a hablar de algo que es vital en la vida del cristianismo y en la vida de la iglesia. Es sobre la importancia de la oración. La oración es tan importante que Jesús dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Fíjate lo que dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces yo veo que aquí la oración es una necesidad. Digo esto porque a la mayoría de nosotros las necesidades nos han impulsado a orar. Yo como pastor muchas veces viene la gente y me dice, pastor, ore por mí porque mi hijo está enfermo. Ore por mí por trabajo. O ore por mí por finanzas, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces ha venido gente que me diga, pastor, ore por mí. Mire que siento necesidad de orar. Siento la necesidad de orar. Casi nunca. Pero siempre estamos pensando en las otras necesidades, no en la necesidad de orar. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú te vas a encontrar que es una de las cosas prioritarias que la Biblia dice. Primero tú vas a encontrar que orar es un mandamiento. Dios demanda que oremos. Por ejemplo, en Jeremías 29, ahí se nos dice que oraremos a Él, orarán a mí, dice el Señor. Jesús dice, y cuando vosotros oréis, cuando ustedes oren, Él da por hecho que nosotros oramos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento el hecho de orar. Dios tiene invitación a que nosotros oremos. Por ejemplo, uno de los versículos más conocidos es el de Jeremías 33, 3, cuando él dice que clamemos a Él. Y como resultado, Él nos oirá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Así que atendamos al mandamiento de Dios. Es que es una actividad espiritual y que si es espiritual, por lo general, a nosotros no nos gusta. No queremos orar, porque orar pues es humillarse ante Dios. Orar es tener un corazón humilde, depender de Dios. Y a nosotros no nos gusta, no queremos. Y Jesús decía que oremos para que no caigamos en tentación. Así que orar, aunque no nos guste, quizás aunque no tengamos ganas, muchas veces tenemos que hacerlo simplemente por obediencia. Yo muchas veces he dicho a mi congregación que a veces yo me levanto y me he propuesto orar, pero cuando me levanto, lo que menos ganas tengo es orar, es de orar. Y que muchas veces yo me obligo a mí mismo a orar. Por ejemplo, a veces digo, Mario, tienes que ir a orar, y me agarro de las orejas y digo, Mario, hay que ir a orar. Ay, pero es que no quiero, no tengo ganas. Mario, hay que ir a orar. ¿Por qué? Es una necesidad, es un mandamiento que hay que cumplir de parte del Señor. Fíjate que Jesús, una de las prácticas de Jesús es que Él oraba mucho. Tú vas a encontrar en la Biblia que Jesús, por ejemplo, antes de comenzar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó al desierto durante 40 días y 40 noches. ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? Orando. Con el Padre estuvo ahí.
Muchas veces se nos dice Jesús que levantándose muy temprano, oraba. O pasó toda la noche orando. Así que Jesús, su práctica era orar. Y yo estoy seguro que muchas veces no quería orar, pero Él oraba. Los apóstoles, la iglesia primitiva, ellos continuamente oraban. Cuando Jesús les prometió que el Espíritu Santo iba a venir, que se los iba a enviar cuando Él se sentara a la diestra del Padre, dice que Jesús les dijo, váyanse a Jerusalén y ahí esperen la promesa del Padre. Y dice que se fueron. Durante 10 días ellos estuvieron esperando que el Espíritu Santo descendiera. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían antes de que el Espíritu Santo descendiese? Dice en el versículo 14, perseveraban en la oración. Todos ellos perseveraban en la oración. No quedaron ahí oyendo las últimas noticias o jugando la comunión entre ellos. No, ellos estaban orando. La primera práctica de la iglesia, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue orar. En Hechos 3 dice que Pedro y Juan iba a la hora novena, la hora de la oración. Ellos oraban. Y luego que se dio un milagro ahí, a los apóstoles les metieron presos, los castigaron. Ellos, cuando fueron puestos en libertad, fueron a la iglesia y le dijeron, mire, esto y esto nos ha pasado. Y ellos no dijeron, nos han quitado nuestros derechos, vamos a la oficina de derechos humanos o tirar ahí por las redes y hacer público de que estaban abusando y todo lo demás. No, dice la Biblia que ellos oraron, dijeron, soberano Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas, Señor, pero entre tanto danos de nuevo poder para seguir predicando. Y cuando nosotros estemos predicando, obra milagros, sanidades, maravillas, liberaciones. Y dice que el lugar en que estaba tembló. Cuando capturaron a los primeros 2 apóstoles, a Santiago, lo decapitaron, lo mataron. Y al día siguiente estaba condenado Pedro para ser el siguiente. Pero dice la Biblia, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia hacía oración sin cesar por él. Y a medianoche que la iglesia estaba orando por él, un ángel se presentó en la cárcel ante Pedro y lo sacó milagrosamente de la cárcel. Por una razón, la iglesia oraba. Y la Biblia nos enseña, Pablo al escribir, él decía, orad sin cesar. Que oremos constantemente en el poder del Espíritu Santo. Y él decía, quiero que los hombres, ante todo, oren. Que oren por los reyes, por los hombres que están en eminencia, por todos los hombres a fin de que conozcan al Señor y porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Así que la oración era la práctica. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tan seguido oras? ¿De veras practicas la oración? Mira, si no practicas la oración, no va a haber unción. Si no practicas la oración, tu vida no va a tener el crecimiento espiritual que tú deseas. Debes de tomar en serio, muy en serio, que la oración es una gran necesidad, que es importante en tu vida, que es importante para tu iglesia, porque la iglesia debe de volver a tener tiempos de oración. Hoy en las iglesias, aunque Jesús dijo, mi casa, será llamada casa de oración. A veces orar es lo que menos hacemos. Cantamos más, platicamos más que estar orando. Volvamos a tiempos de oración.
Dios dice, Él promete en Zacarías 12, Él dice que en los postreros días derramará espíritu de gracia, espíritu de oración sobre su pueblo y que clamaremos a Él y le veremos. Así que practica la oración, aunque no te guste. Muchas veces tienes que hacerlo porque sabes que debes de hacerlo. Porque si no lo haces, te vas a morir. No conozco a nadie que se muera por estar orando, por orar. Pero sí conozco a muchísimos que se han muerto por dejar de orar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.